estos días estamos celebrando una fiesta muy especial, la fiesta de la devoción al rosario. Y yo estoy seguro que todos ustedes pues conocen bien la devoción al rosario. Comienza hace muchísimos años atrás y era porque realmente la clase, pues yo diría, normal de los hombres y mujeres hace ya muchísimos siglos no podían leer, no podían escribir. Solamente los intelectuales, los letrados, entre ellos pues los monjes que tenían mucho conocimiento y podían pues leer y escribir sin ninguna dificultad, pero la mayoría de las personas hace mucho tiempo atrás no podían hacerlo. Entonces ellos escuchaban a los monjes recitando los 150 salmos que encontramos en la Biblia y muchos de ellos como que querían imitarlos, pero no podían porque no podían leer. No podían leer la Santa Biblia, no podían leer los salmos. Y de ahí surge la idea de comenzar a orar un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Y de ahí, pues, eso se forma una década, 5 décadas, hacen 50 oraciones, Padres Nuestros y 10 Aves Marías, 50 oraciones que equivale, según ellos, a 50 salmos. Lo hacen 3 veces pensando en diferentes momentos de la vida de Jesús y entonces de ahí sacan las 150 oraciones que realmente tienen que ver con los 150 salmos, porque ellos querían rezar 150 oraciones que pudiera tener algún tipo de parecido a los salmos que encontramos en la Biblia. Los salmos son alabanzas a Dios. Y ellos querían a través de estas oraciones alabar el santo nombre de Dios. ¿Y por qué el Padre Nuestro? Pues el Padre Nuestro, sencillamente, es la oración que Jesús le da a sus discípulos. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, los discípulos de Jesús le piden al Señor que les enseñe a orar. Y Jesús, después de haber dicho, no repitan palabras para que la gente los escuche, y se está refiriendo más que otra cosa pues a los fariseos, que les encantaba ponerse en las plazas, en los lugares públicos y hacer sus oraciones. ¿Para qué? Para que todo el mundo dijera, ¡ay, qué buenos son estas personas!, ¿verdad? Y Jesús critica eso. Y Jesús critica eso, ¿por qué? Porque la oración debe ser algo que realmente nos acerque a Dios. No que lo usemos para que la gente se acerque a nosotros, sino que la oración debe ser siempre un vínculo, un instrumento, un medio que nos acerque a Dios. Y por eso Jesús dice, cuando tú ores, ve a tu pieza y cierra la puerta, y ahí en privado, tu Padre Dios que ve en privado te va a escuchar. Pero sin embargo, Jesús nos da el Padre Nuestro, se los da a sus discípulos y a través de sus discípulos llega a nosotros. Eso es solamente una oración. Y esa oración tiene que haber repetido 1 y 1000 veces. Hay personas que dicen, no, pero no se puede repetir palabras en la oración. ¡Claro que sí! Jesús no está en contra de que oremos usando las mismas palabras. Jesús las usó. Nos dice la palabra de Dios que en el huerto de Getsemaní Jesús regresa después de haber pues regañado a sus discípulos que se quedaron dormidos y vuelve a orar repitiendo, dice la palabra de Dios, por tercera vez las mismas palabras. Jesús era judío y en la cultura judía pues era normal que se repitiera la misma oración, las mismas palabras una y otra vez. Entonces, el Padre Nuestro consideramos que es la oración por excelencia, porque es la oración que el mismo Jesús nos da. ¿Para qué? Para que podamos entrar en comunicación con nuestro Padre Dios a través de Jesucristo. Y después, las Aves Marías, que son 10. El número 10 en la Biblia significa bendición de Dios. Es el número que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. En el capítulo 18, cuando Abraham está tratando de negociar con Dios. Señor, si hay 50 justos en esta ciudad, estábamos hablando de Sodoma y Gomorra, si hay 50 justos, Señor, tú harías que ellos no murieran, que no perecieran, que la ciudad no se destruyera. Y el Señor le dice, si hay 50 justos, no van a perecer. Bueno, Señor, y si hubieran 40, tú perdonarías sus faltas. Pues si hubieran 40, Señor, y perdona el atrevimiento, pero si hubieran solamente 30. Y así va bajando Abraham, porque se da cuenta que no hay tantos justos en la ciudad. Señor, y si hubiera 10. Y dice la palabra de Dios, en atención a esos 10, no destruiré la ciudad. Y por eso es que los judíos, para formar una congregación, pues necesitan 10 personas. Para comenzar una sinagoga, una casa de oración, necesitan 10 personas. De ahí la idea de las 10 Aves Marías. ¿Y por qué las Aves Marías? Pues porque nosotros le pedimos la intercesión a nuestra Santísima Madre, porque ella no quiere nada mejor
que tu salvación y la mía. ¿Y dónde está tu salvación y la mía? En Jesucristo, solamente en Jesucristo. Por eso nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, que María nos da una maravillosa idea de lo que tenemos que hacer si realmente queremos un día experimentar la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice María, hagan todo lo que Él les mande. María es como una flecha que nos apunta a Jesús. Y de ahí la importancia entonces de rezar las 10 Ave Marías. No para quedarnos en María, pero para que María nos ayude a ir a Jesús. A Jesús por María, decía su santidad Juan Pablo II. A Jesús por María. ¿Por qué? Porque yo muchas veces me he dado cuenta que yo me acerco más a Jesús acercándome a María. No porque María sea el fin de mi oración, pero porque yo sé que no estoy solo cuando estoy orando. Que María Santísima, mi Madre, que me ama y que quiere lo mejor para mí, está junto conmigo orando. ¿Para qué? Para que yo pueda unirme a Jesús, que al fin y al cabo es la razón y el propósito de mi vida. ¿Rezas tú el rosario? ¿Y con cuánta frecuencia rezas tú el rosario? El rosario, muchos dicen, es la misa seca. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy rezando los diferentes misterios del rosario, cuando yo estoy adentrándome en los diferentes eventos importantísimos de la vida de mi Señor Jesucristo a través del rosario, yo no solamente me identifico con Jesús, pero también abro mi corazón, dispongo mi corazón para que el Señor Jesús me vaya haciendo entender mejor lo mucho que Él me ama, lo mucho que Él me ama. Y cuando yo me doy cuenta de que mi Madre Santísima, la Virgen María, está orando conmigo ante su Hijo Jesús, me estoy dando cuenta de que yo sí puedo ser como María. De que yo sí puedo dejar a un lado la basura que muchas veces caracteriza mi pasado, mi vida. Las cadenas pueden venir al suelo, los yugos se pueden romper, el pecado se puede destruir y sí, yo puedo caminar en el camino de la santidad, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere para ti y para mí. María no la está la iglesia, María no la está el mismo Señor. ¿Para qué? Para que nosotros, fijándonos en ella, tratemos de imitarla para que cada día más y más tengamos ojos solamente para Cristo Jesús. La vida de María fue un sí total y completo, rotundo, inequívoco a su Dios y a su Señor. ¡Qué hermoso! Si nosotros, siguiendo el ejemplo de María, pidiendo la intercesión de María, orando junto con María el Santo Rosario y meditando sobre los diferentes pasajes, eventos, circunstancias, momentos de la vida de Jesús, pudiéramos nosotros enfrascarnos en la vida de Jesús y en el mensaje de Jesús de tal manera que pudiéramos llegar a decir como María, aquí está tu esclava, Señor. Aquí está tu esclavo, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Que nosotros aprovechemos esta oportunidad que la Santa Iglesia Católica nos está dando para rezar con más frecuencia el rosario. Si nunca lo rezas, qué hermoso sería si comenzaras a orar desde hoy, por lo menos una vez al día, el rosario. Y si no sabes cómo rezarlo, pues por lo menos acuérdate, en cada cuenta, y son 10 cuentas en cada oración, por decirlo así, en cada década, pues rezas un Padre Nuestro y rezas 10 Ave Marías, y después el Gloria. Y después comienza de nuevo Padre Nuestro, 10 Ave Marías y el Gloria. Y así vas a tener 50 oraciones que equivale a 50 salmos en la Biblia. Al día siguiente, pues hace lo mismo, al día siguiente lo mismo. Y si puedes conseguirte un librito donde te explica cómo rezar el rosario, mejor todavía. Ojalá que en el día de hoy, si no lo hemos hecho, comencemos de verdad a rezar el Santo Rosario. Y si lo hemos hecho, sigámoslo haciendo. Tal vez no solamente uno al día, pero ¿y por qué no? Más de uno. Mal no nos va a hacer. Fíjense lo que dice la palabra de Dios a través de la importancia de la oración, lo que dice la palabra de Dios. Dice así, y con esto ya termino. Dice, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios junto con la acción de gracias. Y la paz del Señor, cuando nosotros oramos, la paz del Señor, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso tiempo para rezar el rosario, para a través de la oración, no solamente unirnos a Jesús, pero experimentar su paz.